ustedes hagan cuando yo les pregunte en el examen. Caramba. Se puede complicar la cosa. Si es malato aspartato se le agregan los 2.5. Claro, claro. Sí, por el glicerol, recuérdense que ella forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones, al formar el complejo 2, es el FAT quien recibe. Y es 1.5. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, entonces el rendimiento energético de la galactosa hasta llegar a piruvato por la ruta glicolítica es de 9.5 moles de ATP. Como estamos en el hígado, entonces la ruta de la malato aspartato, estamos ahí. ¿Sí? ¿Cuál es el rendimiento energético de la glucosa hasta llegar a piruvato? Entonces, los ATP producidos, ¿cuántos NAD? ¿Y después? ¿Cuántos NADH se producen? Ya deberían ser dos NADH. Son 7 ATP. Exactamente. Entonces, estos son 5 más 2 y 2 son 7. Fíjense que el rendimiento energético de la galactosa es mayor que el de la glucosa. Pero necesita pasar por el lengua de la galactosa. ¿Quién? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? No, el que consumir. Si tú comes galactosa, este es su rendimiento energético. Si consumiste la glucosa, ese es el rendimiento energético. ¿Quién produce más energía? Bueno, la galactosa. O sea que engorda la leche. Esa es una forma biológica también de poder transmitir la cantidad de energía que proyectan, ¿no? Profe, y luego sería Lo mismo van a hacer, disculpen, lo mismo van a hacer con la glucosa y lo mismo deberían hacer con la glucosa. En el examen yo les voy a preguntar esto, siempre lo pregunto, eso es típico. La pregunta de Lumiani siempre es rendimiento energético. Entonces, bueno, cuando yo les pregunto rendimiento energético, ustedes simples reacciones donde se produce NADH, donde se produce ATP, hagan esta geometría y puedan decirme cuáles son las reacciones en las que se producen. Ajá, ¿cuál era la pregunta? Lo mismo van a hacer con la manosa y lo mismo tienen que hacer con los frutos a nivel de paso. Yo no sé por qué aquí en la pantalla tengo una diapositiva, aquí tengo una diapositiva y aquí me muestra otra. O sea, no entiendo. le damos una Mira, ven, aquí estoy con las pentosas y aquí tengo, antes de irnos de vacaciones, es la ruta de las pentosas fosfato. Ahora sí podemos ver aquí. Sí, ¿verdad? Es más cómodo para no desmentir. A la ruta de las pentosas fosfato. Y esa ruta de las pentosas pues nos va a asegurar, dependiendo de la necesidad celular, necesito sintetizar ácido nucleico. Me voy por la ruta, la fase oxidativa de las pentosas fosfato. Necesito más bien producir únicamente NADPH, me voy por la fase oxidativa. Pero no necesito, por ejemplo, ácido nucleico. Entonces, bueno, ruta oxidativa, reciclo nuevamente y me voy por la ruta antagónica de la glicólisis, que vamos a llamar la gluconeogénesis, y produzco otra vez glucosa para seguir el ciclo, porque necesito sintetizar NADPH. ¿Por qué necesito NADPH? Ya lo hemos hablado, ¿no? Previamente. El NADPH es necesario pues, para mantener una regulación del estrés oxidativo dentro de la célula. Y nosotros habíamos hablado de que existían diferentes condiciones. Necesito NADPH, necesito intermediarios glicolíticos, necesito nucleótidos. Entonces, esa ruta de las pentosas fosfato hará o una fase oxidativa o una fase no oxidativa o ambas fases, dependiendo de la necesidad celular. Y ya nosotros creo que habíamos hablado de esto. Vamos a ver si recordamos un poco. Ok, entonces nos echamos por acá, sacamos
y movemos biobín y movemos mi agua. Ahora sí. ¿Puedes repetirlo de la NADPH? Sí, suponiendo que hemos consumido un exceso de carbohidratos, entonces hemos consumido un exceso de carbohidratos, no toda esta glucosa va a ser oxidada por la glicólisis. Este exceso de glucosa va a ser fosforilada en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato puede tomar dos rutas. O uno, la síntesis de glucógeno, o dos, la ruta de la pentosa fosfato. Si he consumido grandes cantidades de carbohidratos, probablemente necesito grandes cantidades de NADPH. ¿Por qué voy a necesitar NADPH? Bueno, porque la síntesis de ácido graso necesita de NADPH. Entonces la célula va a generar NADPH a través de la fase oxidativa de la pentosa fosfato. Entonces el exceso de glucosa se va a ir por la fase oxidativa, voy a generar NADPH porque mi condición es que consumiste mucho o demasiado carbohidrato y este NADPH lo voy a utilizar no solamente para la biosíntesis reductora, sino para la síntesis de ácido graso. Pero también puede existir la posibilidad de que yo necesite la ruta pentosa necesite síntesis de ácido nucleico. Y si es así, puedo tomar y no necesite NADPH. Si es así, entonces me voy por la ruta de las pentosas, pero la fase no oxidativa únicamente. No necesito transitar por la fase oxidativa, recordando que la fase no oxidativa es un conjunto de reacciones metabólicas que están ocurriendo de transferencias de carbono. Nada más. El movimiento de su incremento carbonado de un lugar a otro. No perdemos nada. Entonces esas reacciones son completamente reversibles y simplemente sintetizo mi ácido nucleico a partir de intermediarios glicolíticos. ¿Cuáles son los intermediarios glicolíticos? Bueno, la fructosa 6-fosfato y el glicaldehído. Por ejemplo, en este caso tenemos una reacción no oxidativa que es general, fíjense, lo mismo que estaba hablando ahorita, los nucleótidos a partir de intermediarios glicolíticos. Entonces las reacciones son a la inversa de lo que hemos visto anteriormente. Tomo los intermediarios glicolíticos, que en este caso sería fructosa y glicaldehído 3-fosfato, y comienzo todas las reacciones que nosotros vimos anteriormente. Voy a colocarles un momento en la reacción anterior. Fue la última clase que yo les digo. Ya nosotros no habíamos, pero es mejor para hablar de esta. Esta sí. Entonces lo que hacemos pues es tomar estos intermediarios que anteriormente nosotros habíamos visto las reacciones que comenzaban a partir de ribosa y de celulosa, pues a la inversa. Tomo el glicaldehído, tomo la fructosa, glicaldehído y comienzo todas las rutas al revés, recordando siempre que todas estas reacciones son completamente reversibles. Entonces yo puedo ir en cualquiera de las direcciones. Entonces, bueno, si nosotros tomamos los intermediarios glicolíticos para producir nucleótidos, pues sería entonces glicaldehído 3-fosfato más celulosa, producto fructosa 6-fosfato más eritrosa, y así sucesivamente hasta generar la ribosa 5-fosfato, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Son todas las reacciones, pero ahora al revés hasta llegar a ribosa 5-fosfato. Y fíjense que necesitamos entonces, como nosotros sabemos, porque partimos de eso, de 2 fructosas 6-fosfato, un glicaldehído 3-fosfato para producir 3 moléculas de ribosa 5-fosfato. Y finalmente, bien, fíjense que aquí también les puse la pregunta, yo no sé si llegué en ese momento a colocársela, ¿no? No. Bueno, esta es otra pregunta. ¿Cuál es el rendimiento energético del metabolismo de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato a través ahora de la ruta de las pentosas fosfato piruvato? Imagínense que esta podría ser otra pregunta de eso. Hasta comenzar de glucosa 6-fosfato, pero no tomar la ruta glicolítica, sino que desviarme por la ruta de las pentosas y ver cuánta energía produce. Eso también. Entonces tenemos, recuerden que son 3 moles de glucosa, todo el que multiplica por 3,
Entonces sería Serían 6. 3 por 2, 6 NADH en la primera fase. Luego después hay una transferencia y se produce un 2-glicaldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. 2-fructosa 6-fosfato. 2-fructosa 6-fosfato y un glicaldehído 3-fosfato. Pero anteriormente, a partir de glucosa 6-fosfato, perfecto. 2-fructosa 6-fosfato, un glicaldehído 3-fosfato y posteriormente, pues estas 2-fructosa 6-fosfato se metabolizan en la glicólisis y recordando que allí se generan 2 moléculas de ATP, serían 4 moléculas de ATP. Lo estoy haciendo rapidísimo, después ustedes van a sentarse en su casa a hacerlo. 2 era una NADH, por lo tanto serían 2 NADH. Y en caso de glicaldehído 3-fosfato, y esto todo multiplica a nuestra vida. Y este glicaldehído que está abajo produciría 2 ATP y más nada. El piruvato No, el piruvato después va a producir más genético. Entonces, nos podemos complicar un poquito más la historia si yo les digo que hasta llegar a acetil-CoA, por ejemplo. Que eso lo vamos a ver hoy. O por lo menos hasta llegar a dióxido de carbono y agua. Profe, pero ¿te das cuenta cómo la fructosa y el glicaldehído entran en la glicólisis? Sí, estoy contando cuando entró la fructosa a la glicólisis. Esto es lo que produjo. No me equivoqué, o sea que lo negro. 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Lo negro. Y luego 2 por 1, 2. O eran 4 NADH. Son ese glicaldehído. 4 y glicaldehído 3-fosfato, 2 ATP. Entonces serían 4 por 2.5, serían 10. Y 10 más 4, 14, y más 2, 16 ATP. Grosso modo, eso es lo que sería. Pero bueno, eso ustedes lo van a tenerse en su casa a estudiarlo y a desglosarlo, ¿no? Entonces, la pregunta que les queda es ¿cómo es el rendimiento, cuál es el rendimiento energético de 3 moles de glucosa 6-fosfato a través de la ruta de las pentosas hasta llegar a piruvato? No vamos a irnos más allá. Bueno, esta sí la habíamos visto, ¿verdad? Conversión de glucosa 5-fosfato en intermediarios glicolíticos. Si la necesidad, por ejemplo, celular, bueno, de las pentosas, bueno, mi necesidad es únicamente intermediarios glicolíticos, es decir, producir únicamente glicaldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Entonces, se hace la fase oxidativa y luego la fase no oxidativa. La fase oxidativa donde se genera por cada 3 moles de glucosa 6 NADPH y posteriormente entonces cada una de las reacciones metabólicas que ya nosotros conocemos hasta llegar a la fructosa y la glicemia. Entonces, dependiendo del planteamiento que se les haga desde el punto de vista celular, bueno, necesito intermediarios glicolíticos porque ¿qué se me puede ocurrir? ¿Por qué necesitaría yo intermediarios glicolíticos? Sí, para obtener más energía, pero vamos a ponernos un ejemplo. Porque yo quisiera utilizar, fíjense que una célula, si necesita energía, tomaría la glucosa y produzco ATP por la glicólisis. O sea, usaré la vía de las pentosas, es una vía alterna, tengo que tener una necesidad. Pero si necesito intermediarios glicolíticos es porque seguramente tengo algunos de estos miembros que están allí
en exceso y que necesito energía. Yo les había dicho que la celulosa 5-fosfato, ella regulaba positivamente la fosfofructoquinasa 2, ¿cierto? Y que era un potente regulador porque ya estimulaba una fosfatasa, una proteína fosfatasa. Y estas proteínas fosfatasas, pues lo que hacían era entonces permitir que la fosfofructoquinasa 2 pues no estuviese fosforilada y por lo tanto permitía entonces la actividad de la fosfofructoquinasa 1. Producía más fructosa 2,6 fosfato. Y al producir más fructosa 2,6 fosfato, pues estimula la fosfofructoquinasa 1. Entonces, bueno, yo me imagino que una célula que tenga grandes cantidades de celulosa o grandes cantidades de ribosa que no la está usando para síntesis de nucleótidos, entonces, bueno, esa célula dirá, vamos a utilizar o vamos a volver a sintetizar intermediarios glicolíticos para que participen en la disputa glicolítica, porque necesito energía, no las estoy utilizando. Y en el caso de un exceso, pues obviamente, si tengo un exceso de celulosa 5-fosfato que me estimula la fosfofructoquinasa 2, o sea, me estimula la proteína fosfatasa 2, que me elimina los glucofosfatos de ella, me estimula la producción de fructosa 2,6, me estimula la cantidad de 2,6 de fructosa, 2,6 fosfato. Entonces, esto me estimula la fosfofructoquinasa 1. Profe, ¿en qué caso habría ese exceso? Mira, no sé, consumiste grandes cantidades de carbohidratos, fuiste a las ribosas, sintetizaste la cantidad de ácido nucleico, que estoy imaginando mi historia. Ya no necesitas sintetizar más ácidos nucleicos, tienes la suficiente cantidad de NADPH, entonces ¿qué hago? Bueno, genero intermediarios glicolíticos y los sigo oxidando. Y sigo oxidando. Porque si no necesitas energía, puedes ser intermediarios glucolíticos que... Si no necesitas energía, y fíjate que es otra situación, no necesito energía, estoy en otra condición metabólica, entonces estos intermediarios glicolíticos no van a entrar en la glicólisis. Se podrían ir a la gluconeogénesis. Y alguien dijo que se podrían almacenar, sí, y si no los necesito utilizar, pues se van a la síntesis de glucógeno, cosa que probablemente esto después se va a eliminar. Se va a inhibir. Entonces, si esto se activa, si estos van a la gluconeogénesis, no necesariamente la inhibo, pero si se va a la síntesis de glucógeno, esto sí se va a eliminar. Pero bueno, dependiendo de la necesidad celular. Entonces, estos intermediarios glicolíticos, si no necesito energía, produzco entonces glucosa. Eso quiere decir que a nivel de tejido podría almacenarse energía de fósforo, por ejemplo. Esa misma energía que sube. Claro, claro. Eso es una manera, por así decirlo, de explicar. En el hígado también se puede almacenar. ¿En el hígado se puede? Almacenar. Sí, en el hígado hay glucógeno. Ah, claro, sí. Eso es básicamente lo que produce el hígado graso, entonces. El hígado graso, nosotros vamos a ver cómo se produce el hígado graso al final cuando veamos el metabolismo del etanol. Pero ocurre un problema con el NADH, es un problema más bien que involucra el NADH y que involucra lo que es el sistema de manejo de los ácidos grasos. Pero eso lo vamos a ver en metabolismo del etanol cuando lo veamos. Bueno, entonces, finalmente, la pregunta que hicimos sobre la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, que básicamente pues, estábamos hablando de las habas y todo eso. O sea, imagínense ustedes recordando, la glucosa entra en el eritrocito, este es el eritrocito. La glucosa ingresa al eritrocito por un GLUT. 1. Y entonces esta glucosa es fosforilada por una glucoquinasa, bueno, glucoquinasa no, por favor, bien, exoquinasa, ATP, ADP, y produzco glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, si la necesidad es producir NADPH, entonces esta glucosa 6-fosfato se irá a la ruta de la pentosa fosfato. Para la ruta de la pentosa fosfato, entonces ella necesita que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa esté activa
Y recordando que esta enzima pues genera NADPH. Este NADPH va a ser utilizado por una enzima que se llama la glutatión reductasa, que si ella está reducida, pues ella puede tomar esos electrones libres. Y eso es lo que va a hacer. Ella va a recibir todos estos electrones, o estos protones, perdón, del NADPH, ella se oxida en NADP y ella se reduce. Al ella estar reducida, entonces ella puede actuar sobre el peróxido de hidrógeno, sobre los radicales hidroxilo, sobre los radicales superóxidos y por este medio, entonces en el caso, actúa una glutato peroxidasa y genera agua. Fíjense cómo agarra el peróxido de hidrógeno y produce agua. También podría metabolizar el oxígeno generando también agua. Pero bueno, y esto genera entonces que ella se oxide nuevamente y sigue el ciclo. Sigue el ciclo que ella va a requerir más NADPH para volverse a reducir. Pero fíjense que en la situación en la que ella esté inhibida. Bueno, y por la ruta 1, ustedes conocen que la ruta 1 es pues, la ruta glicolítica, ¿no? Supóngase entonces que esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa está deficiente. Bueno, porque tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y desde el punto de vista bioquímico, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Bueno, al tener inhibida la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues la cantidad de NADPH dentro de la célula se disminuye. Por lo tanto, el glutato no puede tomar estos radicales libres que nosotros tenemos generando constantemente, cotidianamente, bien sea por la oxidación de la hemoglobina, bien sea por la misma respiración celular, por la producción de ciertas drogas que generan, bueno, radicales hidroxilo y superóxido. Hidroxilos y peróxidos. Entonces, fíjense que el estrés oxidativo, las infecciones, como la malaria, algunas drogas, como la antimalárica, y las habas generan radicales peróxidos. Por eso que las habas generaban, cuando las consumían, lo que no normalmente estaban en las zonas endémicas de malaria, pues las protegía porque generaban peróxido de hidrógeno. Y al generar peróxido de hidrógeno generan este estrés metabólico dentro de la célula y hacen que rompan y maten al parásito. Algunas drogas antimaláricas funcionan de la misma manera. Cuando damos una droga antimalárica, pues ella simplemente lo que va a hacer es actuar como si fuera una deficiente de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y va a generar grandes cantidades de peróxido de hidrógeno. Lo importante de esto es que, bueno, fíjense que en una persona sana, o en una persona deficiente, perdón, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se generan estos radicales libres y va a producir, en el caso de la hemoglobina, la cual está oxidada, va a generar cuerpos de genes. Y estos cuerpos de genes no son más que filamentos de proteína que se colocan dentro de la membrana plasmática, en este caso la membrana del eritrocito, y van a romper con su capacidad de elasticidad, le van a dar rigidez. Y al tener rigidez el eritrocito, cuando pasa por los vasos sanguíneos, ¡paf!, se rompe. Y ahí es buenísimo. Entonces estas personas van a tener ictericia, normalmente tienen ictericia. Es por la coloración amarillenta de la piel, de los ojos, etc. Entonces, básicamente, empieza a haber una ruptura de los hematíes, y al haber la ruptura de los hematíes, entonces, bueno, tienen problemas para transportar oxígeno, etc. Pero fue una pregunta, ¿y esa acumulación de glucosa 6-fosfato en el eritrocito, qué sucede con eso? Si ya no hace falta que el eritrocito tenga más energía. Sabes que el eritrocito va a tener intercambio constante de glucosa y a baja concentración. Siempre el eritrocito murió, ese eritrocito murió. Otro eritrocito siempre va a tener, porque recordando que el KM1 es súper bajo. Permite creo que es de 1 a 4 milimolares, menos de eso, 1 a 4 milimolares. Lo que va a permitir entonces que la glucosa haya un intercambio constante de glucosa con el espacio extracelular. Valores que se asemejan a la inanición, o sea que las cantidades de glucosa que puede tener un eritrocito se comparan son bastante bajas. Y el intercambio es constante. Si ella no necesita glucosa, simplemente porque está muerta la célula. O
O sea, esa glucosa 6-fosfato siempre va a generar energía. Siempre va a generar generar. Si no tiene glucosa 6-fosfato desintegrasa. Si no tiene glucosa 6-fosfato desintegrasa. Bueno, terminamos con las pentosas, señores. ¿Alguna duda con las pentosas? Bueno, ahora vamos con lo más interesante de la ruta. Bueno, fíjense que nosotros hemos visto que la glucosa puede ser oxidada. Ya, que no solamente puede ser oxidada la glucosa, puede ser oxidada la manosa, la galactosa y la fructosa. Y cualquier intermediario para llegar hasta piruvato. Pero una vez que estamos allí en piruvato y hemos generado piruvato, ¿qué pasa con este señor piruvato? Una, me voy al complejo piruvato de silogenasa y luego voy a hacer PICOA, porque mi necesidad energética y continúo con la necesidad energética. O no tengo mitocondria, soy una célula de contracción rápida, soy un cocodrilo, necesito combatir, entonces me voy por una glicólisis de tipo anaeróbica. La ruta más sencilla cuando estás haciendo un ejercicio y cuando estás iniciando un ejercicio físico es iniciarte con una glicólisis de tipo anaeróbica, en donde se genera poca cantidad de ATP y se consume grandes cantidades de glucosa. Y a eso también lo hemos visto, porque sus rendimientos energéticos son solamente lo que se genera de la oxidación de la glucosa, es decir, 2 moles de ATP y 2 de NADH. Eso es todo. Entonces, que equivale a 5, 6, 7, 7.5 moles de ATP. Pero bueno, ni siquiera el NADH, porque el NADH es oxidado. Entonces solamente se genera más bien 2 moles de ATP. En el caso de la glicólisis aeróbica, la historia es diferente. Porque este piruvato entonces quiere decir que estoy bajo un proceso respiratorio, hay oxígeno, hay mitocondria, esto es una célula de contracción lenta, hay suficientes capilares sanguíneos, irrigación sanguínea, por tanto, y suficiente oxigenación, por lo tanto, la ruta de oxidarla es la ruta del ciclo de Krebs. Bueno, esto es simplemente para recordarles un poco lo que hacía el lactato de silogenasa en la glicólisis anaeróbica, recordando que entonces se oxidaba la glucosa hasta llegar a piruvato, y este piruvato con el lactato de silogenasa genera lactato, una reacción completamente reversible, en donde la necesidad es oxidar este NADH para poder continuar con la ruta glicolítica. Recordando que la necesidad del NADH es importantísima para poder mantener la glicólisis. Gracias a una enzima que es la glicaldehído 3-fosfato de silogenasa que requiere NADH requiere en este caso NAD para poder continuar con sus reacciones metabólicas. Y por eso que existían las lanzaderas, recordando un poquito lo que yo les había hablado, por eso es que existen las lanzaderas, porque, bueno, en el caso que estemos en una célula que haga respiración celular, pues el sistema de lanzaderas es el que va a estar actuando y va a permitir ese intercambio, esa oxidación del NADH para continuar con la glicólisis. Pero en este caso, pues no tengo mitocondria, soy una célula de contracción rápida, no tengo capilares sanguíneos suficientes, entonces me voy por una glicólisis de tipo anaeróbica en donde yo reoxido este NADH para poder continuar con la ruta glicolítica, generando lactato. Y ese lactato es el responsable del dolor muscular que puede generarse después de un ejercicio físico intenso bajo una glicólisis de tipo anaeróbica. Esa fatiga muscular, pues el responsable es la acumulación de lactato y la acidificación pues negra. Y bueno, si nosotros hacemos entonces la estequiometría o el rendimiento energético, vamos a decir, de la glucosa hasta llegar a piruvato y ser oxidado hasta lactato, entonces nosotros vemos que una molécula de glucosa más 2 moléculas de NAD, más 2 moléculas de ADP, más 2 fosfato orgánico, más 2 NADH, producen 2 moléculas de lactato, 2 NADH, 2 ATP, 2 moléculas de agua, 2 de protones y 2 NAD. Cuando nosotros hacemos la eliminación pues, de estos indicadores, pues vemos que ADP está bien,
fosfato inorgánico está bien, NADH, pácata. Y los protones. ¿Listos? Entonces, una molécula de glucosa más 2 moléculas de ADP más 2 de fosfato inorgánico generan 2 de lactato y 2 de ADP y 2 de agua. Su rendimiento energético por cada molécula de glucosa se traduce únicamente en 2 moléculas de ATP. Volvemos al ADP, que la glicólisis tipo anaeróbica pues consume grandes cantidades de energía, genera poca cantidad de ATP, pero muy rápida. Su velocidad de respuesta es bastante rápida. Profe, y en el músculo hay otra reserva energética que es la fosfocreatina. Sí, y la van a ver cuando vean metabolismo de la vida. Yo pregunté a la profe de líquido si la fosfocreatina, o sea, dando fosfocreatina en un ejercicio físico es mejor o da igual. O sea, porque normalmente cuando las personas hacen deporte y ejercicio físico le dicen, no, toma creatina, no sé qué. Entonces ustedes vean, pregúntenle si realmente es eficaz, metabólicamente hablando. Es una buena pregunta. Ustedes, hay gente no, ustedes son nutricionistas que van a ver más rápido. Hay gente, ya hay gente no, ustedes como nutricionistas van a verlo cuando vean metabolismo de líquido. Y es una buena interrogante porque ustedes como nutricionistas, no hay gente, ustedes como nutricionistas tienen que dar respuestas a eso. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Estás gastando tu dinero? Pero funciona más o menos parecido a la glucólisis anaeróbica, ¿no? Que es la primera reserva que se gasta porque es rápida. Así es. Aunque dependiendo del tipo de ejercicio físico que estés utilizando, gastas primero el glucógeno y después utilizas alguna reserva del punto de vista del líquido. Primero, generalmente, es lo que tengas almacenado. Es lo que después ambas actúan simultáneamente. Mientras más alta la intensidad, más rápido gastar. Exactamente. Y empiezas a utilizar más rápido las grasas. Las reservas. O sea, no, que yo quiero perder peso y camino 1 hora al día. Ajá, pero ¿a qué velocidad tú estás caminando? Pero tampoco, porque si vas como una tortuga, el gasto energético no es el mismo que si hicieras el mismo recorrido en la mitad del día. O sea, los depósitos, las reservas son diferentemente utilizadas. Primero. Que no todo es blanco o negro, porque esos mismos intermediarios que gastan necesitan como tiempo de reponerse y eso se va a ir. O sea, si tienen por ejemplo, el ejercicio baja a baja intensidad y mantenido, pues